Mi plan está saliendo a la perfección, es momento de hacer lo más importante. ¿Pero qué? Es momento de deshacerme de uno de ustedes. En ese momento Tengu lanzaría a Goku Super al agujero dimensional que conectaba con el infierno número 1. En ese momento, una chica encapuchada empezaría a correr y esta se lanzaría al infierno número 1. En ese momento, Vegeta, muy frustrado, le daría un golpe a Tengu. En ese mismo lugar, Vegeta aumentaría su poder. Tengu usaría sus cadenas para atrapar a Vegeta, pero este se concentraría y comenzaría a absorber la energía de las cadenas malditas. Este la utilizaría para completar su transformación, como en el caso de Goku que usó la energía celestial, este utilizaría la energía maldita de esas cadenas. Así todo el lugar temblaría. Vegeta había logrado superar a Goku en su fase más poderosa. Tengu temblaría de miedo al ver el poder de Vegeta. Goku se acercaría a Vegeta. Así estos dos comenzarían un combate en contra de Tengu. Maldición Kakaroto, aunque los dos estamos usando nuestros máximos poderes, Tengu tiene más experiencia y poder que nosotros dos. Tienes razón, tendremos que planear algo para poder derrotarlo. Ah, ¿qué es este lugar? Porque casi no me puedo mover, pero ¿qué? ¿Qué es eso? No puede ser, esas son las bestias. En ese momento las bestias observan a Goku Super. La bestia con cabello amarillo comienza a cargar un ataque y se lo lanza a Goku Super. ¡Ay no! Ellos notaron mi presencia. Cuidado. Momentos después. ¿Estás bien? ¿Quién eres tú? No es momento de eso. Tuve que lanzarme de nuevo a este maldito infierno para poder salvarte. ¿Cómo? Ya habías estado aquí. Afuera del infierno número 1. Kakaroto, yo lo voy a distraer por un rato, el resto lo dejo en tus manos. En ese momento, Vegeta a una gran velocidad le daría un golpe a Tengu y luego lo mandaría a volar con una patada. Maldito. Jajaja, en serio, el rey de los demonios, está en el piso por unos simples golpes. Maldito, no he usado todo mi poder aún. Jajajajajaja. ¿Por qué te estás riendo? Solo te estamos distrayendo, idiota. En ese momento, Vegeta desaparecería, todo era una ilusión. En ese momento. Sion. Ahora. Es momento de acabar todo este desastre, comenzando contigo, Rey Demonio. Maldición, ¿cómo es tan poderoso? No tenemos mucho tiempo, ahora acabaremos contigo. En ese momento, Gogeta a una alta velocidad, le atravesaría el cuerpo a Tengu, y lo mandaría a volar con una patada. Es el momento, golpe del dragón. Un gran resplandor aparecería, un gran dragón de energía negativa y celestial, chocaría contra el Rey Demonio, el cual sería mandado al infierno número 1, incluyendo a Gogeta. Por esa gran cantidad de energía, empezarían a abrirse muchos portales dimensionales, conectando varias dimensiones a la dimensión de dimensiones. Sacrificado todo, no le interesaba ese camino evolutivo. Goku tendría una idea: lanzar su mejor técnica, el golpe del dragón, mientras que Vegeta reunía la suficiente energía para lanzar un resplandor final sumamente poderoso. Irina y Zeta tratarían de entretener al demonio Saiyajin en lo que Goku y Vegeta lanzaban sus mejores ataques. Kidnapper estaría torturando a Irina y a Zeta, diciéndole que incluso ellos no podrían con el poder del ser más fuerte de los universos. Goku al ver esto lanzaría el golpe del dragón aturdiendo a Kidnapper, mientras que Vegeta tomaría por sorpresa al
demonio Saiyajin lanzando su gran resplandor final. Por un momento todos creían que el ataque de Vegeta había sido efectivo, pero un kidnapper molesto les diría que ese ataque no estaba nada mal y ojalá dieran una mayor pelea. Todos estarían asustados al ver aquella escena. El demonio viendo, y no podía ni él hacer algo sin que lo supieran. Estos habían sido llamados por el rey demonio Tengu, así estos desvaneciéndose, dejando sorprendidos a Gohan y a los demás, con Bills queriendo ir con el sacerdote Daishinkan y Senosama para que los puedan socorrer. En el infierno número 1, las bestias a una gran velocidad le darían una paliza a Goku Super, pero la encapuchada lograría resistir los ataques y comenzaría a dar pelea a estos seres. Pero la clara verdad es que estos seres no estaban preocupados. Pero en ese momento, Tengu caería al infierno y Goku Super, al ver a Gogeta usando el ataque del dragón, este lograría sujetarse para poder salir. La encapuchada sabía que la misión fue cumplida, pero tenía que hacer otra cosa, sellar el infierno desde el interior para lograr que el sello se mantenga por un poco de tiempo extra. Así la parte final del plan comenzaría. La encapuchada decidiría quitarse la capucha, pero aún sigue siendo un misterio quién es, ya que transmite un poder que no permite ser observada fácilmente. Esta usaría una técnica que ella misma había creado. Esta técnica tenía la cualidad de sellar el infierno, pero necesitaba un poco de la energía de las bestias para que ésta tenga el poder suficiente para que su plan sea un éxito. En ese momento los guerreros de AF superior bajarían al infierno número 1, estos no les importó que allí estuvieran esas tales bestias, ya que estos debían seguir con el plan de la encapuchada, ya que ésta les avisó cuando había llegado al campo de batalla. Estos usando sus transformaciones más poderosas a una gran velocidad, estos lograrían acercarse a las bestias, pero como era de esperarse, serían mandados a volar por el ser de cabello morado, este mismo atravesaría el cuerpo de Vegeta AF de superior casi sería eliminado por este ser. En ese momento Goku AF de superior se enojaría y diría, no quería usar este poder, ya que es muy inestable, pero me tocará usarlo. En ese momento Goku diría, Raida y Tuken. En ese momento Goku AF en su transformación más poderosa, un gran poder sería liberado, haciendo que ese infierno tiemble, un poder que haría sorprender a una de las bestias. Un gran estallido de luz aparecería en el sitio, en ese momento, Goku AF se acercaría a las bestias y usando todo su poder, se enfrentaría a la bestia de color amarillo. Mientras pasaba eso, la fusión había logrado salir del infierno número 1, logrando salvar a Goku Super de Dimensions. Ahora debían preparar las esferas infernales. La encapuchada usaría una técnica, con la cual teletransportaría a todos los guerreros de AF superior afuera del infierno, exceptuando a Goku AF. En ese momento la encapuchada vería a Goku AF muy herido, ya que la bestia de cabello amarillo, la cual se presentaría como el infinito, atravesaría el cuerpo de Goku AF. Después de eso, la encapuchada teletransportaría a Goku AF de AF superior afuera del infierno número 1. En ese momento la fusión había activado las esferas infernales. Ah, ya veo todo lo que causó Tengu, me sorprende lo lejos que ha llegado. Por favor, ¿podrías sellar el infierno número 1? Está bien, solo será por poco tiempo. Espero que tu plan sí funcione. En ese momento la encapuchada comenzaría a volar al portal y con la técnica más poderosa que ella había creado, lograría sellar el infierno número 1 desde el interior. En ese momento, el portal desaparecería. Todos los guerreros estaban sorprendidos de que la encapuchada no habría logrado salir, esta se había sacrificado. En ese momento, Goku Super Dimensions estaba muy arrepentido, estaba muy enojado por el sacrificio de la encapuchada, este se teletransportaría a un lugar muy lejano, donde nadie lo encontraría. Mientras en otro lado, el encapuchado se había alejado del campo de batalla, mientras se le notaba la tristeza. ¡Qué batalla tan complicada! ¡Qué bueno que todo ya se solucionó! Insecto, tienes razón, pero ahora ¿qué hacemos con ellos? ¿Cómo volverán a su dimensión? En ese momento un portal se había abierto, en el cual el gran sacerdote aparecería. Este quedaría sorprendido por todo lo que estaba observando, obviamente Goku AF de Dimensions le tendría que explicar todo lo sucedido.
El gran sacerdote se tranquilizaría, pero este estaba muy serio por la grave situación que había ocurrido. Este diría que ya era momento de llevarse a los guerreros de su dimensión, así todos los guerreros se despedirían y los guerreros de AF superior volverían a su dimensión. En el infierno número 1. Ah, malditos, juro que encontraré la manera de matarlos. Qué bueno que comenzaron a darle una paliza a Tengu, ya que creen que estoy muerta. Tendré que hacerme más fuerte en este infierno y no volverme loca. Confío en que mantendrás en orden nuestro multiverso, Son Goku. Con que hay más multiversos más allá de este. Las posibilidades son infinitas. Creo que debo darle unos ajustes a mi plan. Esto lo cambia todo. Son Goku, he observado los fallos de mis otras versiones. No volverá a pasar lo mismo 2 veces.